La magia negra. La Copa de África nos dejó una de las imágenes más bochornosas en la historia del fútbol, concretamente en una final. Robo de toallas, jugadores marchándose del campo, el arbitraje, todo esto fue un cúmulo de cosas que hizo que esta final marcase la historia. Además también tuvimos el derbi de Manchester, donde Michael Carrick impuso su huella en Old Trafford, haciendo recordar al mismísimo Sir Alex Ferguson. Y luego el Bernabéu es sabio. Este fin de semana lo supimos cuando tuvo una pitada histórica los jugadores del Real Madrid en el partido ante el Levante. Comenzamos. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a este programa de La Volea. En primer lugar, lo que queremos hacer es mandar un mensaje de cariño y de apoyo a todo el mundo que ha sufrido por el trágico accidente de Adamuz, ese accidente ferroviario aquí en España, en Córdoba. Así que queremos mandar a todos un fuerte abrazo, queremos dar pues, también nuestro pésame a todas las víctimas y sobre todo pues, bueno, que todo el mundo salga adelante después de esta situación. Así que bueno, también vamos a comenzar en este caso con la Copa de África, porque también hay que tener en cuenta una cosa: el fútbol es lo más importante de lo menos importante, o el fútbol es lo menos importante de lo más importante. Así que, teniendo esto en cuenta, voy a presentar también a Hugo. Así que, Hugo, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? ¿Quieres mandar un saludo también o un mensaje de cariño? Bueno, sí, igual que has comentado antes, mi más sincero pésame para todas las familias de Adamuz que han sufrido pues las consecuencias del estado ferroviario en España. Entonces, pues desde aquí un abrazo a todos los afectados. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar con la Copa de África, donde básicamente lo que hay que tener en cuenta es que Senegal ganó a Marruecos por un marcador de 0-1, donde pues la verdad es que saltó la sorpresa, porque Marruecos era la clara anfitriona. La final nos dejó muchísimas cosas, muchísimas cosas. El partido la verdad es que fue igualado, las cosas como son, el partido fue igualado, pero llegamos a los últimos minutos, concretamente al minuto 92, y Senegal marca un gol que es anulado por una falta, donde vamos a verlo en imagen, concretamente aquí estamos viendo, ahí veis que ese forcejeo es lo que señala falta el árbitro, un simple forcejeo, nada más. O sea, ya os digo yo desde aquí que no es falta, que no es absolutamente nada, sin embargo el árbitro pues decide anular el gol. Y entonces aquí ya empieza a generarse un poco la polémica, y en el minuto 98, si nos vamos al minuto 98, tuvimos también, Brahim tiene un forcejeo en el área de Senegal, donde, pues bueno, es un simple forcejeo, son unos simples empujones entre ellos, y el árbitro tuvo que ir a revisarlo en el VAR y acabó pitando penalti por esto que estáis viendo aquí, concretamente. Malik Diouf, que es el defensa de Senegal, que es el que va de verde, como estamos viendo en la imagen, bueno, agarraba un poquito a Brahim, Brahim se tira y al final el árbitro decide que tiene que ir al VAR y se desata toda la polémica, Hugo, pero absolutamente toda la polémica. Efectivamente, ese es el momento en el que los jugadores de Senegal, dirigidos por Pape Thiaw, ¿no?, el entrenador, los manda a todos al vestuario, viendo pues el bochornoso arbitraje, según los jugadores y el cuerpo técnico de la selección, de que se estaba viviendo la final. Al fin y al cabo, pues se salvan un poco en cuanto a retomar la final gracias a Sadio Mané, que es el que se queda, es la voz cantante del equipo, que se queda en el campo para animar a los suyos a seguir adelante. Y bueno, ya hemos visto las dos jugadas polémicas. Al fin y al cabo, pues el defensa en la primera, en el gol de Senegal, también busca al delantero, le busca el contacto. El defensa es Achraf Hakimi. Efectivamente, Hakimi le busca el contacto al delantero y una vez le gana la posición, el defensa se cae, Hakimi se cae. Bueno, la falta es muy justita, y el penalti que estamos viendo ahora también, y Brahim lo mismo. Eso es, y este penalti lo que desató fue que los jugadores de Senegal se marchasen del campo. De hecho, lo vamos a ver en este vídeo, cómo los jugadores de Senegal se marchan. Aquí lo estamos viendo, esta imagen desde arriba. ¿Veis? Los jugadores marchándose del campo tras lo que dice Pape Thiaw, que es el seleccionador senegalés.
Después, también lo que has dicho tú, Hugo, gracias a Sadio Mané, los jugadores luego vuelven al campo. Pero el partido está parado 22 minutos. 22 minutos. Una auténtica locura. 22 minutos en una final de Copa de África, minuto 98. Alucinante. O sea, de hecho en la imagen estamos viendo que ahí es el minuto 102. Sí, creo que se reanudó sobre el 115 o algo así. Algo así. A mí, yo me acuerdo, me dio tiempo de llegar a casa, estaba de viaje y llegué a casa para la prórroga, digo, bueno, llego más o menos para la prórroga. Y lo que llego enciendo la televisión, estaba escuchándolo por la radio, llego enciendo la televisión y aún están en el descuento. Sí, Digo, sí. yo, a saber lo que ha pasado, madre mía. Fue increíble. Pues bueno, después de volver al campo los jugadores, sufrió Senegal, perdón, una imagen un tanto bochornosa, llamémoslo así. Vamos a ver un vídeo donde recogepelotas y jugadores suplentes de Marruecos intentan quitarle la toalla al portero de Senegal. Ahí lo estamos viendo, como el segundo portero, que es esta persona aquí, custodia la toalla. Mira, un jugador suplente de Marruecos intenta quitar la toalla a Mendy, que se intenta quitar el sudor y el agua. Aquí estamos viendo los recogepelotas de Marruecos. Bueno, o sea, lamentable. O sea, estas imágenes de verdad son lamentables, Hugo. Es bochornoso, la verdad. Mira, ahí estamos viendo en las imágenes cómo hasta están arrastrando al portero suplente, que el delito que ha cometido, como bien estáis viendo, es llevarle la toalla al portero titular para que se pueda secar la cara y los guantes y así poder tener una mejor actuación, porque la que estaba cayendo en Marruecos ese día pues era pequeña la lluvia que estaba cayendo. Entonces, pues así ayudar un poco más a su portero. Ya vemos que después de esto, me imagino que lo comentaremos, pero también le han dado un premio a Marruecos, ¿no? Sí, el premio digamos, a deportividad, ¿no? A la deportividad, al fair play. El premio al fair play en la Copa de África. Bueno, la Copa de África se celebraba en Marruecos, tampoco hay que ser muy inteligente para saber que esto estaba un poco cantado. Y tras todo esto, se reanuda el partido, se reanuda el penalti, concretamente el penalti. Ibrahim decide hacer esto que vamos a ver en imagen, decide hacer una panenka. Una panenka. O sea, además no es una panenka bien hecha, es una panenka mal hecha. Es una panenquita floja y... Que estamos viendo que Mendy solo tiene que dar un paso hacia el lado. Mendy solo tiene que dar un paso hacia el lado. Es que no tiene que hacer nada más, ahí lo estamos viendo en imagen. Da un pequeño paso hacia el lado. Sí, me recuerda a los calentamientos de equipos de benjamines cuando le dicen a los jugadores que tienen las manos al portero para calentar, pues es ese mismo tipo de disparo, por si no lo ha visto aún por los de la audiencia, si no habéis visto el penalti, yo os lo adelanto, es horroroso. Sí, o sea, no le da fuerza, o sea, nada. También es verdad que estás 22 minutos parado para decidir hacia qué lado quieres tirar o hacia dónde quieres tirar, y claro, eso es muchísimo tiempo para pensar para un delantero. Esto tampoco justifica, por supuesto, pues todo el tema que ha sufrido Brahim estos días, que además también el mozo hizo un comunicado donde pedía disculpas y también estaba muy arrepentido por lo que había hecho, y sobre todo que esta herida pues le iba a costar mucho cicatrizarla porque era muy complicado. Después se reanuda la prórroga y Pape Gueye, jugador del Villarreal, decide meter un zapatazo. Mete un golazo. Pero a la izquierda, a la escuadra izquierda de la portería de Marruecos, brutal. Es un auténtico golazo. Y luego Marruecos no consigue, porque la verdad es que no consigue remontar el partido, y al final Senegal acaba levantando la Copa de África como Sadio Mané, héroe posiblemente, ahí lo estamos viendo, héroe nacional, segunda Copa de África para Senegal. Las últimas 3 Copas de África, Senegal llega a la final, en la primera la gana, en la segunda vuelve a llegar a la final, la pierde, y la tercera llega a la final y la gana contra Marruecos. O sea, brutal Senegal, la selección de Pape Thiaw, que la verdad es que está haciendo un trabajazo con Senegal. Y sobre todo, ¿crees que Senegal fue justa vencedora? Para mí sí, y sobre todo con Sadio Mané como héroe nacional, por lo que has dicho antes de que obliga a que sus jugadores vuelvan a salir y todas estas cosas, porque al final si no Senegal se exponía a una sanción muy gorda. Efectivamente, bueno, de hecho la están reclamando comité de disciplina de Marruecos está reclamando la sanción. Yo creo, sí, son justos vencedores, la verdad. Viendo la prórroga más a fondo, se ve a una selección bastante rocosa, ¿no? Sobre todo en los últimos minutos después del gol de
Pape Gueye se ve que la defensa, a ver, también es una final de Copa África, estás jugando por tu selección, entonces pues tiras un poco más de orgullo, pero la defensa fue rocosa y la verdad es que bastante bien. Yo creo que también tuvo un poco que ver esa bajada de ritmo, diría yo, de Marruecos con el cambio de Brahim, que como hemos comentado antes, después de errar el penalti, se le veía bastante afectado y de hecho tuvo hasta que salir del campo, que he leído que también, pues, no sé si fue más decisión técnica o también por motivos de cómo se encontraba el jugador mentalmente en ese momento. También hay que decir que siempre en las finales lo que suele suceder es que todos los equipos minimizan errores, o sea, van a minimizar errores, por eso las finales suelen ser tan aburridas, porque las finales los equipos deciden minimizar errores, que lo veo bastante bien y creo que es lo que hay que hacer y lo que tú como entrenador tienes que decir a tus jugadores. Y luego yo creo que lo de Brahim también, Regragui, el seleccionador marroquí, llevaba un cabreo descomunal, pero descomunal, y es quien decide que hay que quitar a Brahim del campo, primero por el cabreo que lleva y segundo por lo afectado que estaba el jugador. Y una vez que hemos terminado con la Copa de África, que bueno, pues enhorabuena a Senegal y a todos los aficionados de Senegal, vamos a pasar con la Liga. Y en este caso, en la Liga, como hemos comentado en el editorial, tuvimos una pitada histórica en el Santiago Bernabéu, una cosa increíble que el equipo, ahí lo estamos viendo y escuchando, ahí se escucha, donde los jugadores del Real Madrid en el calentamiento tienen una pitada, y lo escuchamos, o mejor, brutal, pero una pitada descomunal, o sea, es increíble, ahí lo estamos viendo, donde los jugadores en el calentamiento y durante el partido recibieron una pitada por echar a Xabi Alonso pues como entrenador del Real Madrid. Ahí lo estamos viendo, que el Bernabéu, ya dijimos que no, el Bernabéu no era lo que era antes, bueno, pues lo subestimamos y hay que decir que el Bernabéu estuvo a la altura de lo que el club necesitaba, básicamente, Hugo. Sí, es un poco el modo de reivindicar la mala gestión que se ha hecho desde la directiva con el caso de Xabi Alonso, y sobre todo pues también un poco pues darle con el palo a la espalda a los jugadores, de decir, oye, que por mucho que nos hayan echado al entrenador y hayáis tenido solo un par de días antes del encuentro en Copa con el Albacete, aún así hemos perdido contra uno de los equipos que está luchando por la permanencia en segunda división. O sea, es un poco reivindicar, de decir, se supone que somos el mejor equipo del mundo, que es lo que siempre es la vista que siempre está diciendo el Real Madrid, pero no llegan a demostrarlo estas semanas. ¿No? Y luego también hay que decir que los más señalados creo que fueron Fede Valverde en el calentamiento, después creo que Bellingham durante el partido, creo que son 70-80 minutos donde están pitando a Bellingham todo el rato, y Vinicius fue el más señalado, por supuesto, donde los 90 minutos del partido el Bernabéu está pitando cada vez que el jugador toca el balón. Después también hay que decir que Bellingham se quedó al final del partido a aplaudir y a aguantar el chaparrón, que es lo que hay que hacer, y sin embargo Vinicius se marchó al túnel de vestuarios, cosa que tampoco creo que sentase muy bien al aficionado del Real Madrid. Y también se vivió una imagen, yo creo que es nueva, yo creo que es histórica, por lo menos en esta segunda etapa de Florentino Pérez, seguro, donde los aficionados del Real Madrid se giran al palco, y ahí lo escuchamos: Florentino dimisión, Florentino dimisión. O sea, esto ya es otro nivel. Esto ya es otro nivel. El señalar al palco y señalar al presidente del Real Madrid, que es intocable en el Real Madrid y que nadie se atreve a llevarle la contraria, creo que es muy significativo. Sí, al final el Florentino se ha convertido en un símbolo del madridismo, sobre todo. Se ve en toda la trayectoria que lleva en el club y lo bien que lo ha hecho, porque hay que decirlo, lo ha hecho bastante bien. Sí, por supuesto. O sea, si los éxitos del Real Madrid no se entienden sin Florentino. Efectivamente. O sea, eso es así. Lo que pasa es que, bueno, pues lo que estábamos diciendo antes, básicamente, la afición pues se exige mucho a un equipo al que le tiene que exigir mucho, como es el Real Madrid. Eso es. Y yo creo que también pues lo usan un poco de decir, oye, que aunque nos hayas dado todo lo que nos has dado, que conste de que si queremos ser el mejor equipo del mundo tampoco podemos tener esos errores, ¿no? Lo que estábamos hablando antes de la gestión un poco del vestuario de Xabi Alonso y cómo lo ha llevado Florentino al final pues acabar despidiéndole. Sí, y luego Arbeloa salió a rueda de prensa, en este caso, a defender a Florentino y sobre todo a, como lo denominaría yo y como lo ha denominado también muchos periodistas, a repartir carnets de madridistas, que creo que es algo que tampoco habrá sentado muy bien a la afición. Así que vamos a escuchar esas palabras del técnico del Real Madrid.
Hola Álvaro, aquí a tu izquierda, Rubén Cañizares de ABC. Has repetido en varias ocasiones que entiendes los pitos, forma parte de la exigencia del club, del Bernabéu. Ha habido en la primera parte un par de ocasiones en el que un número indeterminado se ha escuchado en la grada, también ha gritado gritos de dimisión a Florentino. Quería saber si esos gritos te parecen también respetables o te parece que son injustos con el presidente. Bueno, mira, yo sé de dónde vienen los pitos, sé de dónde vienen las campañas. Yo creo que no, los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid, ¿no? A mí la verdad es que no me van a engañar, sé de dónde viene todo esto. Para mí es una suerte tener un presidente que creo que es la persona más importante junto a Santiago Bernabéu en la historia de este club. 7 Copas de Europa, creo que tiene más de 60 títulos entre el equipo de fútbol y de baloncesto, y creo que todos los madridistas somos conscientes de la suerte que tenemos de tener a Florentino de presidente, de lo que ha hecho en el club y de los pitos de dónde vienen y por qué vienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí lo hemos escuchado. Ahora Arbeloa es quien decide quién es madridista, quién no. Si criticas a Florentino Pérez, no eres madridista, cosa que no entiendo, y sobre todo Arbeloa se ha dedicado a repartir carnés de madridista, que creo que es algo lamentable. Lo dicho, por criticar a Florentino no eres menos madridista. Si tú crees, en este caso, que el presidente lo está haciendo mal, tienes la absoluta libertad de poder decirlo y de poder criticarlo sin ningún tipo de miedo, y absolutamente no pasa absolutamente nada. No eres menos madridista ni más madridista. Eres coherente y eres crítico, que es algo que en esta vida también hay que ser. Tampoco hace falta ser palmero de Florentino. Yo creo que ser palmero de Florentino es ser menos madridista que la gente que lo está criticando. No sé qué opinas tú, Hugo. Sí, un poco pues ese carácter reivindicativo que tiene la afición, la verdad es que en bastantes ocasiones ayuda al club, porque no hay persona que mejor conozca prácticamente a un equipo de fútbol que sus propios aficionados, que llevan, por decirte algo, 5, 10, 20 años yendo al campo. Entonces, no hay nadie que sepa mejor que los aficionados del Real Madrid lo que le viene bien al Real Madrid. Bueno, en este caso igual el Florentino se acerca bastante, ¿no?, a la idea que necesita, pero si hay que ponerle un toque de atención a alguien, está bien ponérselo, y ya sea Florentino, sea Cristiano Ronaldo, sea Vinicius o sea Gonzalo, mismamente. Sí, no, y ojo, recordemos que Vinicius es una persona que tiene 78 años, que en plan, que ya es una persona que... Vinicius no, Florentino. Florentino, perdón, sí, Vinicius la verdad es que no. Florentino sí, Florentino tiene 78, Vinicius tiene 27, se llevan unos pocos años, pero Florentino tiene 78 años y claro, es una persona que ya, pues igual hay decisiones por las que se está encabezonando, y es donde hay que darle también un toque de atención, que creo que es algo que le viene bastante bien al Real Madrid. Y luego nos vamos al FC Barcelona, al eterno rival, donde hemos tenido una salida importante, que es la de Marc-André ter Stegen, que se ha marchado cedido al Girona, como estamos viendo en la foto, en su presentación. En este caso, el jugador alemán se marcha cedido hasta final de temporada a otro conjunto, al conjunto catalán, y hay que decir que en este caso esta marcha es porque el jugador quiere minutos, necesita minutos, y lo que quiere es ir al Mundial de 2026 en Estados Unidos con su selección, con Alemania. Ya dijo Julian Nagelsmann, el seleccionador alemán, que si no jugaba no lo podía llevar. Por lo tanto, el jugador ha buscado una salida. En un comunicado ha dicho que ha sido muy difícil y que tiene sentimientos encontrados, pero yo creo que para el conjunto de Michel va a ser muy importante. Sí, yo creo, bueno, Gazzaniga al final este año, el portero del Girona, tampoco estaba muy acertado bajo palo, sobre todo en las primeras jornadas se le vio bastante tibio. Y ter Stegen yo creo que está tomando la decisión correcta. Al final, si el Mundial es una competición que solo se juega una vez cada 4 años, claro, con la Champions la más importante. Y recordemos que claro, ter Stegen no ha sido nunca titular con Alemania porque Neuer siempre ha estado por delante de él. Ahora, cuando Neuer se ha retirado de la selección, es cuando tiene la oportunidad de ser titular. Si ya no eres titular, justo coincide con que no eres titular en el Barça, es que apaga y vámonos. Esto es un drama. Entonces, por lo tanto, ter Stegen sí que tenía que buscar una salida. Y yo creo que el buen juego de pies que tiene ter Stegen, que viene de Can Barça, es algo que le va a beneficiar muchísimo al Girona de Michel, yo creo, Hugo.
Sí, seguramente. El juego desde atrás al Girona le puede venir muy bien de Ter Stegen, y al final pues también le vendrá, es victoria por ambas partes. Sí, yo creo que es un win-win por las tres partes. El Barça se quita a un problema, yo creo que tenía el vestuario, porque tienes al capitán que no está jugando y es una persona muy importante. El Girona gana un portero de muchísimas garantías y con muchísima experiencia que se adapta muy bien al estilo de Michel. Y el portero, en este caso Ter Stegen, se va a un equipo donde va a tener minutos. Creo que es un win-win por las tres partes. Ahora, el Girona va a pagar solo el 10% de su salario, es decir, cerca de 1 millón de euros. Sin embargo, el Barça va a pagar el 90% restante, que yo creo que esto es un poco el pero que se le puede poner a la operación. Y luego, el cómo se confirmó esta salida es un tanto peculiar, porque fue Hansi Flick donde lo confirmó en una rueda de prensa y lo dijo con estas palabras que vamos a escuchar a continuación. Hoy se ha despedido Ter Stegen de los compañeros y marcha cedido hasta el Girona. ¿Qué le parece si es una buena solución para todas las partes, para él también? Y si le preocupa un poco que se esté debilitando la plantilla, Ter Stegen, Droy y compañía. Gracias. We confirmed it. We confirmed it already. No. Balde confirmed it. Okay. Balde. Okay, Balde. No. This morning, Mark said that he's going to Girona, and of course it's for us it's like that. I think Mark is a fantastic goalkeeper. We decide different for the future for the club, and I think was the right decision. But I wish him all the best because he's a fantastic goalkeeper, and also maybe we see him in the national team, German national team, in the World Cup. So this is fingers are crossed for this, and I think he has good chances. Hay que decir que este vídeo está sacado de los compañeros del Chiringuito, en este caso por eso vemos los subtítulos con esos subtítulos sobre lo que está diciendo Flick, que habla en inglés, y la verdad es que es curiosa el cómo se anuncia la marcha. Primero la anuncia Balde en rueda de prensa, luego la confirma Flick, o sea, un poco raro, pero la verdad es que también raro y gracioso a la vez, las dos cosas, Hugo. Sí, la verdad es que es una anécdota al final, ¿no? Una de estas que nos deja el fútbol sin haberlo confirmado desde el club directamente, lo confirma el entrenador, y bueno, ya hemos visto que por sus declaraciones también se alegra en parte por Ter Stegen, por haber encontrado una vía de salida del FC Barcelona. Al final son compatriotas, ¿no? Eso es. Y si hay alguien dentro del FC Barcelona, aparte de Ter Stegen, que quiere que vaya bien a Alemania en el Mundial, pues ese otro es Hansi Flick. Claro, es que es eso, o sea, al final Hansi Flick es alemán, Ter Stegen es alemán, y luego también para un entrenador tiene que ser muy complicado el gestionar que tu capitán, concretamente tu capitán, no esté jugando, quiera jugar porque sabes que quiere ir al Mundial. E hilando con que quiere ir al Mundial con Alemania, nos vamos al posible boicot que podría tener el Mundial 2026 en Estados Unidos. Ahí estamos viendo a Infantino, que es quien tiene la Copa del Mundo, con Donald Trump, con esa gorra mítica de Donald Trump, ¿no? Que ya es prácticamente un meme, Hugo. Debe oler a yeso ya la gorra. Sí. Bueno, pues básicamente la propuesta de Donald Trump para anexionar Groenlandia genera tensiones internacionales y podría resultar un boicot al Mundial 2026 por parte de Alemania. La ausencia de selecciones europeas afectaría gravemente a la FIFA y al evento, ya que el ambiente político en Estados Unidos es cada vez mucho más conflictivo. Ya sabemos que Estados Unidos quiere anexionarse con Groenlandia por un tema de, lo ha llamado Trump, por un tema de seguridad nacional. No nos vamos a meter en política, por supuesto, y por lo tanto Groenlandia, ser de Dinamarca, bueno, pues afectaría a un país europeo, y por lo tanto Alemania es quien ha decidido que, bueno, que si se anexionara con Groenlandia no acudiría al Mundial, y esto, ojo, que sería preocupante tanto para la FIFA como para el Mundial y como para Infantino. Creo que al que menos le importa es a Donald Trump. Seguramente. Sí. Pero claro, Infantino y la FIFA están ahora mismo tienen que estar muy en tensión porque, claro, si Alemania no va, Alemania, recordemos que tiene 4 campeonatos del mundo. Sí, la segunda selección que históricamente tenga más mundiales, tenga más trofeos de tu competición Eso más importante, que es el Mundial, ¿no? Para la FIFA, que te diga que no vaya a ir a un Mundial, pues sobre todo escama un poco debe escamar a los directivos. Sí. No sé, la decisión es toda de Alemania, y si ven
bueno, yo veo comprensible el acuerdo, ¿no? El decir... El boicot. El boicot, sí, mejor dicho. El decir si vas a hacer lo que quieras tú, pues yo también hago lo que quiera y no me voy a meter en tu país. A Donald Trump, como hemos dicho, le dará totalmente igual. Mientras lleguen los ingresos a Estados Unidos por el Mundial, mientras siga llegando gente, ya sea de Alemania, de Haití, o si entra Jamaica como en la repesca, lo que sea. Sí, luego también hay que decir una cosa, que es que al final la FIFA es como es. O sea, te quiero decir, se llevó un Mundial a Qatar y lo pusieron en invierno, que no se había hecho jamás, e Infantino nos vendió la moto de que era para mejorar los derechos humanos de Qatar. ¿Y cuántos trabajadores se murieron? Bueno, eso ya es otro tema, los trabajadores que murieron por construir los estadios, o sea, que no nos vendan la moto. Luego el Mundial de 2026 va porque Infantino básicamente ahora el mejor amigo de Infantino es Donald Trump, y por eso se va con el Mundial a Estados Unidos y por eso se ha llevado el Mundialito de clubes a Estados Unidos. Luego el Mundial de 2030, que va a ser en España, Marruecos, Portugal. Ahora también va a haber primero una jornada inaugural que se va a celebrar partidos en Argentina, México y Paraguay, si no me equivoco. Yo diría Uruguay. No, eso, Argentina, Uruguay, Paraguay, que es por el tema de, pues bueno, por el aniversario de los 100 años de la FIFA, y luego, una semana después, el Mundial ya empezará en Portugal, Marruecos, España, donde también la final puede ser en Marruecos, que ya hemos visto todo lo que ha sucedido en la final de Copa de África, o sea, imaginaros, también esto tiene que ver porque Infantino es muy amiguito del presidente de la Federación de Marruecos, y se ha llevado también un Mundial, el Mundial de 2034 se lo va a llevar a Arabia Saudí otra vez por tema de dinero. O sea que la FIFA que tampoco nos cuente milongas, que yo creo que es posible que si Alemania no va al Mundial, si a la FIFA le llega el dinerito que le tiene que llegar, igual tampoco le importa demasiado. Y nos vamos a Can Barça, donde ayer, jueves, Joan Laporta anunció que iba a haber elecciones presidenciales para el FC Barcelona el 15 de marzo. Ahí estamos viendo a Joan Laporta cuando consiguió ganar las elecciones en la segunda etapa. Hay que tener en cuenta que se van a celebrar el 15 de marzo, coincidiendo con un partido contra el Sevilla. El presidente actual parte con ventaja gracias al buen momento deportivo y a los avances de las obras en el Camp Nou que está viendo, y sobre todo también lo positivo económicamente que está el FC Barcelona, y también hay 4 precandidatos ahora mismo, contando al mismo Joan Laporta. Hay que decir que Laporta va a dimitir el 7 de febrero como presidente del FC Barcelona, y también gran parte de su junta directiva, en este caso no toda, porque los estatutos del club dicen que si dimitiese toda la directiva del Barcelona habría que convocar una asamblea extraordinaria, y ahí se tendría que votar un nuevo presidente, como pasó con Bartomeu en esto. Por lo tanto, se dice que Masip es quien podría ejercer el cargo de presidente desde ese 7 de febrero al 15 de marzo. Hugo. Sí, bueno, como has dicho, hay otros 3 candidatos en la lista. Entre ellos está Víctor Font, ¿no? El que fue el opositor también en 2021, cuando, bueno, justo el año que Laporta salió reelegido en esta segunda etapa. Nos encontramos también con Xavi Vilajoana, que no quería decir mal el nombre. Vilajoanas. Estuvo también en la dirección del FC Barcelona durante la etapa Bartomeu, si no me equivoco. De Josep María Bartomeu, así es. Y por último, Marc Ciria, que es el último en anunciar la candidatura. Bueno, son perfiles diferentes. No sabemos... A ver, como has dicho bien, el éxito deportivo pues le achaca un poco más esa victoria momentánea al actual presidente, pero ya veremos cómo van las elecciones. Ayer escuchaba en la cadena COPE, en el partidazo de la COPE, donde Miguel Rico, que suele tener bastante buena información del FC Barcelona, dijo que en la primera candidatura a Joan Laporta, cuando ganó, Laporta igual partía con el 0,01% de posibilidades de ganar. O sea que también se pueden dar sorpresas, pero yo, como también dijo Dani Senabre en ese mismo programa de radio, básicamente lo que le está salvando ahora a Laporta es Hansi Flick, que ha conseguido un entrenador con muchos éxitos en el FC Barcelona, y que la pelotita está entrando. Pelotita está entrando. O sea, si la pelotita no estuviese entrando, estaríamos hablando de un problema. También hay que decir que el presidente del Barça es quien tiene la potestad de convocar elecciones, y como es Joan Laporta convoca las elecciones cuando mejor le viene, porque si, por ejemplo, el Barça se cayese a partir del mes de abril y no consiguiese ningún título y las elecciones son en junio, claro,
aquí estaríamos hablando de otra cosa, pero sin embargo, si yo las hago el 15 de marzo y la pelotita me está entrando ahora, yo tengo muchas más posibilidades de ganar. Que ojo, que no lo veo mal, que al final si los estatutos marcan eso, claro, el presidente lo va a utilizar a su favor y me parece de manera correcta. Efectivamente, Laporta al final juega con las normas que le han impuesto. Eso es. Entonces, pues si le viene mejor a él tenerlo hasta, bueno, las elecciones el 15 de marzo, pues a ver si aguanta hasta el 15 de marzo el FC Barcelona en cuanto a lo deportivo, siendo, que tiene toda la pinta. siendo como está ahora mismo, que tiene toda la pinta, como bien dices. Y a Laporta pues le saldrá bien la jugada. Si no, pues si tiene un tropiezo en Champions, ojo el Albacete que está pegando sustos en Copa del Rey y les toca la siguiente. Sí, pero yo creo que el Barça habrá aprendido, yo creo, ¿no? De la lección No, eso seguro. que le ha dejado el Real Madrid. Y luego también hay que decir que Laporta convoca las elecciones lo antes posible. Es decir, las ha convocado lo antes posible. Lo antes posible era el 15 de marzo y tenía que dimitir lo antes posible. Y lo antes posible que puede dimitir es el 7 de febrero. Por lo tanto, lo está utilizando todo a su favor, que como hemos dicho, juega con las normas y eso nos parece bien. Y ahora marchamos a la Premier League. En este caso nos vamos hasta Inglaterra, donde primero tuvimos el derbi de Manchester, ese Manchester United contra el Manchester City, que era el debut de Michael Carrick como entrenador del United. Y ojo, la verdad es que venía, ahí estamos viendo a Michael Carrick y a Pep Guardiola, entrenador tanto de United como de City. Tenía una papeleta difícil, pero es que, ojo, recordó Michael Carrick que tiene ese ADN Manchester United, que tiene ese ADN Sir Alex Ferguson, un hombre que estaba en la grada viendo el partido, y el United se llevó el encuentro por un marcador de 2-0 en Old Trafford, que fue un auténtico partidazo donde Carrick encontró la mejor versión de varios jugadores, como la de Bruno Fernández, el capitán, que me pareció alucinante, y volvió a tener un doble pivote con Casemiro, Kobbie Mainoo, que creo que va a volver a utilizar a Kobbie Mainoo como uno de sus grandes jugadores en ese centro del campo, donde con Rubén Amorim había perdido total protagonismo. Volvió también a una defensa de 4 y utilizó una 4-2-3-1, como vamos a ver en pantalla las alineaciones de este mismo partido. Aquí las estamos viendo, donde Lamens fue el portero y donde volvió Harry Maguire, Hugo, a la defensa como central, el Licha como central izquierdo, Dalot y Shaw lateral izquierdo y derecho, Casemiro, Mainoo, doble pivote, ya lo hemos nombrado, Amad Diallo, banda derecha, Patrick Dorgu lo utilizó como no como carrilero, ojo, sino como extremo izquierdo, que tenía muchísima libertad. Además marcó gol. Ya hemos dicho que Bruno Fernández es la media punta, que para mí es su mejor posición y donde Michael Carrick lo supo aprovechar, y arriba Brian Mbeumo, que también como delantero centro único sufre un poquito más. En el Brentford también lo vimos en esa posición y también hizo un auténtico partidazo y marcó gol. O sea que yo creo que Michael Carrick, Hugo, utilizó sus armas de muy buena manera. Además se dejó en el banquillo a gente como Benjamín Sesko, Mateus Cunha, y oye, le salió la jugada de maravilla, pasó por encima del Manchester City. Le salió clavado y metieron 2 goles porque entre VAR y fueras de juego les alunaron otros 4, porque si no le hubiera caído un carro a Guardiola O sea, el fin de semana. La verdad es que el planteamiento del partido está muy bien hecho por Michael Carrick, se ve bastante, bueno, se ve principalmente en el resultado. Meterle 2 goles al City no es nada fácil y en un derbi que están más enchufados los de Guardiola, pues peor aún. También se ve un poco estábamos viendo también en pantalla la alineación del City, se ve ese problema que estoy adelantando un poco los hechos, sí, que tienen en defensa, pero sobre todo el United con el Bruno Fernández que hemos hablado antes, imperial, nos ha callado un poco Michael Carrick, porque la semana pasada estábamos dudando un poco de ver cómo caía en los Red Devils y la verdad es que ha caído de pie, clavado. Es que ha tenido 3 días para trabajar. Es que no tenía tampoco mucho tiempo, había tenido 3 días para trabajar desde que lo nombraron como entrenador. Claro, es que en 3 días tampoco te da mucho tiempo a poner tu huella. Pues ojo, pues madre mía, cómo lo ha hecho. Además, también criticábamos el hecho de que no tenía casi experiencia. Es que había estado 2 temporadas en el Middlesbrough, había sido 3 partidos entrenador interino en el Manchester United, que ya dijimos que lo hizo bien esos 3 partidos, pero es muy distinto a estar 3 partidos a ahora ser entrenador. Veremos qué tal le va la temporada, porque esto también tiene que mantenerlo en el tiempo, pero ojo, su debut ha sido una auténtica pasada. Y nos vamos ahora mismo al Arsenal, podríamos llamarlo, a la FIFA. Bueno, lo hemos metido aquí en Premier League porque es una leyenda del Arsenal, como es Arsène Wenger, que ahora mismo está el debate de que si podría establecerse la ley Wenger
en el mundo del fútbol. Y en este caso, para quien no sepa qué es la ley Wenger, vamos a ver una imagen donde, aquí lo estamos viendo. La acción legal sería básicamente en este caso, el delantero es el amarillo y el blanco es el defensa. Si tú estás, una parte del cuerpo toca con otra parte del cuerpo del defensa, por así decirlo, estás habilitado. Ahora, como vemos en la parte derecha de la imagen, si el jugador, el delantero, está totalmente adelantado y no toca ninguna parte de su cuerpo con la parte de la defensa, estás en fuera de juego. Esto, de verdad, Wenger le ha dado muchísimas cosas al fútbol, lo digo en serio, me parece un pedazo de entrenador, le ha dado muchísimas cosas, pero esto es una aberración. O sea, para la gente que jugamos al fútbol es una auténtica aberración. O sea, se acabó el hecho de presionar alto, tirar la línea alto, presión alta. Vamos a ver si esto se lleva a cabo y sale votado, porque recordemos que se va a votar en una asamblea de la FIFA y por lo tanto si saliese aprobado se empezaría a implantar a partir de la temporada 2028-2029. Si esto sale implantado, olvidaros de ver equipos como el Barça de Hansi Flick, presiones adelantadas como la que hacía Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen, esa presión también de Pep Guardiola tras pérdida, porque va a ser mucho más fácil el meter un balón a la espalda de los defensas y que el delantero esté habilitado. O sea que se acabó el fútbol, básicamente. O sea, esto es una auténtica aberración, Hugo, de verdad. Por favor, Wenger le ha dado muchas cosas al fútbol, pero que esto no salga adelante, por favor, lo pido. Es como has dicho tú, puede ser el principio del fin del fútbol combinativo. Bueno, ahora estamos viendo que hay muchos jugadores rápidos, lo comentábamos la semana pasada, sobre todo en las delanteras de los equipos. Pues tenemos ejemplos como Mbappé o Haaland, que básicamente lo mismo que dije hace 7 días. Y si pones esta ley en marcha, vas a tener clarísimo que todos los balones van a ir a la espalda de la defensa como un globito para que llegue el delantero y se la intente cocinar él solo. Al fin y al cabo, pues ese juego de 10 que era tan importante hasta ahora en el fútbol para encontrar esos espacios en la última línea de ataque, lo vamos a acabar perdiendo. Porque es que me da la sensación de que vamos a volver muchos años atrás. Te estoy hablando de los años 80, cuando no existía el fuera de juego. De hecho, sí que claro, me acuerdo de ver un artículo esta semana donde hablaba de un mundial, no me acuerdo si era de los 80, 70, pero por esa época, sí, 70, 80, donde se implantó la ley del fuera de juego como la conocemos hoy en día. Claro, eso es un poco más para ayudar a los defensas porque no acababan de... Es que, claro, antes un delantero se ponía en el área rival, mandaban un balonazo largo, oye, y aparecía. Entonces, ¿por qué muchas veces se jugaba balón, pum, salgo, balón para arriba, balón para arriba, balón para arriba? Porque, claro, no existía el fuera de juego. Por eso se utilizaba muchas veces el mítico patadón y arriba, ¿no? Que es como se le llamaba antes a los despejes. Pues claro, es que vamos a poder volver a ese fútbol y yo creo que el hecho de fútbol combinativo, ver cosas nuevas en los entrenadores, es muy posible que igual se pueda acabar, que luego existirán otros nuevos sistemas y otras nuevas cosas para poder frenar esto, ¿no? Pero, de verdad, yo creo que es volver hacia atrás, no es evolucionar, es involucionar. Efectivamente. Y nos marchamos al Crystal Palace, donde Oliver Glasner, que es el actual entrenador del conjunto de los Eagles, ahí lo estamos viendo en pantalla, ha dicho que se marcha a final de temporada. Un entrenador histórico en el Palace. Es el entrenador que ha conseguido que el Palace consiga sus primeros títulos, como fueron la FA Cup la temporada pasada y esta temporada la Community Shield. Los 2 partidos, por cierto, contra el Liverpool, donde en la FA Cup consiguió ganarlo en la prórroga, al igual que la Community Shield, en la Community Shield en los penaltis. Los penaltis. Eso es. Claro, también esto tiene que ver, Hugo, con el tema de disputas con la directiva, vaivenes, ahora que sí tenemos que mantener a Marc Guehi y como vamos a ver en la noticia después, Marc Guehi se marcha, también con ayudar a reforzar el equipo, Steve Paris, que es el dueño y el presidente del club, no lo está haciendo, la falta de inversión. Al final, Oliver Glasner ya anunció en una rueda de prensa que se va a marchar del Crystal Palace y está sonando muy fuerte que pueda acabar en el Manchester United para junio. Así que veremos lo que sucede, pero el Crystal Palace pierde
a lo mejor que tiene la plantilla, que es su entrenador. Efectivamente. Y ya veremos si llega al Manchester United como siga este ritmo Michael Carrick. Sí, que no, igual, no, eso... que igual no lo quieren, no quieren ni a Guardiola este paso. Pero vamos, yo soy, por ejemplo, el Eintracht de Frankfurt, ¿no? Que ya estuvo. Pero, por ejemplo, yo soy el Borussia Dortmund, que con Niko Kovac no está terminando de arrancar. Vamos, le llamo ya. O sea, cojo el teléfono y digo, oye, acuerdo para junio, para el 1 de julio ya. Oye, yo te ficho como entrenador del Borussia Dortmund. O sea, pero vamos, lo tendría clarísimo, Hugo, de verdad lo digo. Y nos vamos al Manchester City, así hilando Crystal Palace Manchester City, y es que Marc Guéhi, el jugador, el central inglés, ahí lo estamos viendo, ha firmado con el Manchester City. En este caso, la operación se ha cerrado por 20 millones de libras aproximadamente, y en este caso Guéhi, quien termina contrato en junio, ha elegido el City tras no renovar con el Palace. A sus 24 años es considerado uno de los mejores defensas de la Premier League y va a contribuir a los éxitos del equipo mancuniano, que, como avanzabas antes, Hugo, el Manchester City tiene muchos problemas en defensa y necesitaba un refuerzo sí o sí. Efectivamente, al fin ahora el City está pasando mucho por enfermería, ¿no? Y en la defensa sobre todo. Tengo apuntados, están actualmente lesionados Guardiol, que tiene una lesión en el tobillo, de larga duración. Stones del cuádriceps, larga duración. Rubén Díaz, una lesión muscular, larga duración, y Mateus Núñez, que está enfermo. Sí, eso bueno, ya Mateus Núñez es al menos le... Bueno, y bueno, me he dado el lujo, por así decirlo, de hacer un pequeño análisis de la defensa que sacó el Manchester City en este último partido de la Champions League, ¿no? Que vimos que pues, le metió 3 goles el Bodo Glimt en Noruega. 3-1. Derrota histórica, por cierto, del Manchester City, porque ningún equipo inglés había perdido contra un equipo noruego en la Champions League, en la historia. O sea, derrota única, ese 3-1. Única, y encima al Manchester City y metiéndole 3 en casa. O sea, en casa del Bodo Glimt, no, no fue en el Emirates. Como iba diciendo, salieron con defensa de 4, O'Reilly por izquierda, Ayane y Kusanov de centrales, y por el lateral derecho Aït-Nouri. En su posición... Lateral izquierdo. Lateral izquierdo, ay, perdón. los he cambiado. En su posición, cada uno de estos jugadores, ahora voy a decir nombres y cuántos partidos de profesional han jugado en esa posición. O'Reilly jugó 41 partidos, Ayane 19 solo, Kusanov 80 y Aït-Nouri 88, siendo los más veteranos en su posición. Pero 88 partidos solo de profesional en una posición es muy poco. Es decir, Rico Lewis en este caso no es ni lateral derecho, es mediocentro de origen y lleva muy poquito en el Manchester City. A Joule, que es el que has dicho antes, lo han tenido que repescar del Watford. En este caso era de la cantera del City, lo cedieron al Watford, no era titular indiscutible en el Watford y lo han tenido que repescar para estos pocos partidos. Luego Kusanov lo ficharon el año pasado, pero venía de hacer solo una temporada en Francia. ¿Y por cuánto lo fichan? 45 millones. 45 millones. Y luego Ryan Aït-Nouri sí que es verdad que es el que tiene más badaje, que también ha estado en los Wolves y es un gran jugador. Pero lo dicho, Marc Guéhi llega para solucionar un poco esos problemas en la defensa. Por cierto, también 24 años, 20 millones, lo sacas, acababa contrato en junio, fichaje estratégico que yo no entiendo cómo más clubes de la Premier o de otros países se han lanzado por el jugador. Sonaba para City, por supuesto, United, Liverpool, Chelsea, Bayern de Múnich, o sea, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, o sea, absolutamente todo el mundo, pero el City es quien se lo ha llevado. Y nos vamos ahora mismo al United, al eterno rival, y es que Casemiro ayer mismo anunció que se marcha del Manchester United al acabar la presente temporada. El club mancuniano lo anunció a través de sus redes sociales con un vídeo emotivo. Casemiro, que llegó al United por 80 millones de euros hace casi 3 temporadas, se va a marchar porque el United no va a ejercer esa opción que tenía de renovarlo un año. Su contrato era de 3+1, pues ese +1 no lo va a renovar y el futuro de Casemiro está en el aire, Hugo. Así es, al final, bueno, Casemiro llega, como bien sabemos todos, del Real Madrid, el cual hace una excelente, diría yo, gestión con Casemiro. Siempre le ha gustado a Florentino, al fin y al cabo, mover los jugadores como fichas de ajedrez y sacarles partido lo máximo que puedan. Y llega al Manchester United un poco con esas dudas de cómo se desenvolverán Casemiro y Modric estando fuera, lejos el uno del otro y con Kroos también ya retirado. Al fin hemos visto que Modric, aunque sea el más longevo, es el que mejor está dando frutos, pero Casemiro, hay que decirlo, esta temporada la verdad que se le ha empezado a ver más enchufado. Sí.
Yo Se- creo que estos- se marcha del equipo cuando mejor estaba. Efectivamente, estos últimos partidos sí que se le notaba más dinámico en los duelos, más fuerte en las salidas, ese Casemiro que más acostumbrados nos tenía en el Real Madrid sobre todo. Y yo diría que el Manchester United no sé si hace buena gestión al no prolongar el contrato un año. Yo hubiera esperado un poco más, viendo la racha de partidos que lleva, para decidir su futuro sobre todo. Bueno, yo creo que al final lo que hace el United es intentar renovar un poco la plantilla y yo creo que lo que quieren hacer es una renovación a partir de junio y yo creo que Casemiro, que tiene, si no me equivoco, 33 años, si no estoy mal informado, al final, claro, es una leyenda del fútbol, pero está llegando a sus últimos coletazos en el fútbol profesional. Y nos marchamos a la Serie A, a la Liga Italiana, donde hay una sola noticia, muy poquito de la Serie A este fin de semana, y es el fichaje de Donnelly Malen por la Roma. La semana pasada anunciábamos un delantero para la Roma procedente del Marsella y ahora anunciamos otro procedente del Aston Villa. En este caso llega hasta final de temporada en calidad de cedido desde el Aston Villa, que era un jugador importante para Unai Emery, para las segundas partes, para revolucionar el equipo, y ahora se marcha a la Roma. En este caso, 26 años, busca revitalizar su carrera con 46 partidos, 10 goles en Inglaterra. Va a llevar el dorsal 14, como lo estamos viendo, y sobre todo lo bueno que tiene este jugador es que es muy versátil, puede jugar por ambas bandas y como delantero centro, eso sí, no como 9 único, sino acompañando a otro 9 como Dobbik e Ivan Ferguson, y es que estos dos ahora mismo están lesionados. Sí, te hace un poco el de 9, como estabas comentando, ese trabajo de un poco más de correr, de fijar, de que te fijen los jugadores el delantero más tanque que sería Dobbik. Eso es. Y muy versátil, como estabas comentando. Al fin y al cabo, pues un jugador que contaba mucho, como ya hemos dicho, para Unai Emery de revulsivo, y también lo hemos visto en su etapa por el Borussia Dortmund, ¿no? Un jugador que tiene una electricidad en las piernas bastante notoria y es lo que le ayuda a ganar esos duelos individuales 1-1 contra los defensores. Puede ser buen fichaje, sobre todo vamos a ver, bueno, estamos viendo muchas cesiones de aquí a final de mercado, sobre todo tendrá que ver con el Mundial, ¿no? Que los jugadores quieren llegar a esa máxima competición y si no encuentran cómo jugar en sus equipos de inicio, pues buscan otras alternativas, ¿no? Sí, y yo creo también que tiene mucho que ver concretamente en el Aston Villa por el tema del fair play financiero, Hugo. Yo creo que es lo que más tiene que ver, por eso estamos viendo cesiones y movimientos para cuadrar fair plays financieros. Y nos vamos a la Bundesliga, donde hemos tenido una noticia, y es que el Eintracht de Frankfurt ahora mismo, ahí lo estamos viendo, Dino Topmoller, ha sido destituido de su cargo como entrenador del Eintracht de Frankfurt. En este caso, una mala racha de resultados es lo que ha acabado con su cargo. Llevaba 9 partidos seguidos sin conocer la victoria, que es una racha malísima, y Tom Moller, que llegó en el año 2023, la verdad es que el equipo ha tenido un descenso de rendimiento. En 2023 es cuando se marcha Oliver Glasner del Eintracht de Frankfurt, y desde entonces con Tom Moller es verdad que no se ha visto nunca un equipo muy regular, y es lo que ha acabado precipitando su salida. Y ahora mismo tienen como interino a Dennis Schmidt, que es de las categorías inferiores del Eintracht de Frankfurt. Veremos qué tal le va, pero están buscando a entrenadores, y Marco Rose, por ejemplo, es el que más está sonando. También te digo, el cambio de entrenador no le ha venido nada bien, porque luego lo veremos, pero en la Champions League ha vuelto a perder el Eintracht de Frankfurt. O sea, lamentable, Hugo. Efectivamente. Bueno, tienen un perfil de entrenador libre que conoce la categoría y es Xabi Alonso. Si quieren echarle una llamada. Eso se está rumoreando por redes sociales. Yo no sé si esto será verdad o no, pero vamos. No creo. Pero no creo que Xabi Alonso coja ahora un proyecto. Yo creo que está esperando, sinceramente, al Liverpool. Y nos vamos ahora al Bayern de Múnich, donde volvió Jamal Musiala, ese medio centro ofensivo del Bayern de Múnich, y es que ahí estamos viendo, sufrió una lesión importantísima en el Mundial de Clubes, en esa jugada con Gianluigi Donnarumma en el partido ante el Paris Saint-Germain, y se lesionó de gravedad y ha vuelto ahora en el mes de enero. Se lesionó, recordemos, Hugo, en el mes de julio y ha vuelto en el mes de enero. Ahí estamos viendo cómo ese tobillo, madre mía, vaya imagen, ese tobillo cómo se quedó. Claro, y ahora la duda que nos entra es: Lennart Carr, el chaval de la cantera del Bayern, está jugando de una manera espectacular, pero juega en la misma posición que Jamal Musiala. Ahora, ¿quién pones? ¿A Jamal o a Lennart Carr? Es la duda. Yo te voy a hacer otra duda. A ver, sorpréndeme. ¿No puede cambiar el esquema para poner a los dos?
¿Y cómo lo haces? Poniendo 2 puntas. 2 puntas, dos media puntas y 2 pivotes. Pero entonces hay quien defiende mi prima. Bueno, defiende Kimmich de pivote con Goretzka y luego... Sí, claro, pero, hombre, pero tienes que tener luego un equilibrio. O sea, vale, ¿tú qué te refieres? ¿A que hagas un 4-4-2, por ejemplo? Metas un 4-4-2 y metas doble pivote León Goretzka Kimmich, ¿vale? Luego por las bandas, entiendo, Musiala y Lennart Carr y doble punta con Nicolas Jackson y Harry Kane, por ejemplo. Mismamente. Pero no tiene por qué ser tan abierto a bandas los... Pero tienes un desequilibrio brutal entonces en el centro del campo. O sea, entonces, de verdad lo digo, defiende mi prima. No. Sí. León Goretzka es un jugador de ida y vuelta mucho, ¿vale? Que además, por cierto, está sonando que podría llegar al Atlético de Madrid libre en junio. Y claro, hay quien defiende Kimmich, solo. Hombre, Kimmich, Goretzka no te hace buen trabajo defensivo. Pero estoy diciendo que es un box-to-box. No, pero es un box-to-box, pero también te llega. Igual Claro, te llega, pero luego tiene que volver. Pero es un poco ese perfil que le tienes que decir al entrenador. Te tienes que quedar un poco más atrás y ya está. No es tan llegador si ya tienes a Pero los dos tú no puedes cambiar la defensivos. naturaleza de un jugador tan fácil. Bueno. Y más con un jugador de 30 años como es Goretzka, que lleva jugando toda la vida igual. Tío, a mí esto me parece tirarte un triple desde tu casa y a ver si... Se puede mirar. A ver, en la Bundesliga es posible que salga bien, porque el Bayern arrasa. Ese es el Bayern en la Bundesliga. Sí, Si pero le va a ir bien aunque pongan 2 Pero en porteros. Champions, ¿qué? Bueno, en Champions ya mirarán. ¿Champions qué? Se enciende un cigarrito y a ver qué ocurre, ¿o qué? En la Champions. Y si no, preguntarle al Barça. El Barça en Liga le está yendo muy bien con la línea adelantada porque no le mete muchos goles, pero luego en Champions le están clavando goles. El Slavia de Praga, que llevaba desde la primera jornada sin meter un gol, además llevaba 3 en toda la Champions y llega contra el Barça y le clava 2. O sea que, si no, que le pregunten al Barça. Yo, Hugo, de verdad, veo, con todos los respetos, me caes muy bien y todas estas cosas, pero esto es un porro de manual lo que te acabas de echar. Y nos vamos a la Ligue 1 para terminar con las noticias. En este caso tenemos que Noah Nartey, que es quien estamos viendo aquí, es el nuevo fichaje del Olympique de Lyon. Ha fichado a este mediocentro para reforzar esa faceta. Ya la reforzó con Hendrik la delantera y ahora refuerza el mediocentro con este jugador que llega procedente del Brøndby danés por cerca de unos 10 millones de euros aproximadamente. Son 7,5 millones fijos más 2,5 millones en variables. En este caso tiene proyección internacional porque es sub-21 y firma por 5 años el escandinavo. La verdad es que poco lo hemos visto, bueno, yo por lo menos muy poquito lo he visto, o nada, prácticamente. No he seguido el Brøndby estos últimos días. Por eso, no seguimos, ¿verdad? El Brøndby, la verdad es que no seguimos la liga danesa. Yo, ojo, sigo la noruega, pero la danesa ya me pilla... Un poco más lejos. Sí, un poquito más lejos. Y eso que Dinamarca está más cerca de España. La verdad es que ahí la incongruencia se me escapa un poco, Hugo, la verdad. No he sido nunca bueno en geografía, todo hay que decirlo. Y también nos marchamos ahora al eterno rival, que es el Olympique de Marsella, donde ha habido 2 fichajes. El primero de todos es Ethan Nwaneri, el jugador del Arsenal, bueno, que viene procedente del Arsenal, que en este caso ficha hasta final de temporada en formato de cesión. Esto tiene que ver sobre todo con que el jugador es muy joven, tiene una proyección, ahí lo estamos viendo en pantalla, tiene una proyección muy buena, 18 años, pero el Arsenal tiene muchísimos jugadores en plantilla, tiene una plantilla plagada ahora mismo de jugadorazos, de estrellas, y claro, tienes que liberar hueco de algún lado, y sobre todo este chaval lo que necesita es jugar, y en el Marsella yo creo que lo puede hacer muy bien. Por cierto, no se ha confirmado, estos son imágenes que se han sacado a la llegada al aeropuerto de Marsella, pero claro, también hay que decir que ya está cerrado. O sea, Fabrizio Romano ha hecho el Here We Go y todo, o sea que... Da pie a interpretación, la verdad es que es bastante clara. Sí, o sea, la imagen no tiene ninguna duda. No es IA, tampoco, o sea, está sacada de los periódicos franceses, si no me equivoco, del Equipe, es esta imagen, concretamente. Y tenemos otro fichaje que tampoco se ha hecho oficial, que también es del Marsella, pero que también la imagen, como vamos a ver, da pie a poca interpretación. Ahí lo estamos viendo a Quinten Timber, que por cierto, hermano de Justin Timber, que es el jugador del Arsenal. Este es el hermano mayor, que jugaba en el Feyenoord, juega de medio centro y llega al Olympique de Marsella, como hemos dicho, procedente de la Eredivisie, por unos 4,5 millones de euros fijos, más algún que otro millón en variables. La verdad es que me sorprende mucho, Hugo, estos 2 fichajes para el Marsella, porque es un equipo que con De Zerbi juega bastante bien, todo hay que decirlo, pero también hay que tener en cuenta que en los días grandes es un equipo que falla. Sí, bueno, a ver, al final, Nwaneri sobre todo, que es el que tengo más visto, se le vio un despegue muy temprano,
en el Arsenal. Sí que la temporada pasada empezó a jugar bien bastantes partidos y era una pieza, no te voy a decir clave, pero también importante en el esquema de Arteta, una a tener en cuenta con tan solo 16, 17 años que tenía. Sí, entonces, debuta con 16, sí. Entonces, pues al fin y al cabo, una estrella temprana, si baja un poco el nivel, como es normal en un jugador de tan solo 17 años, baja un poco el nivel, que no puede estar siendo ni titular ni siquiera pues, le acomoda la situación de rotación dentro del Arsenal, pues es una muy buena opción cederlo a un equipo como el Marsella. Es que, claro, Ethan Nwaneri lo bueno que tiene es que puede jugar por dentro, en medio centro, media punta más, y también puede jugar por la banda derecha, que en este caso es donde juega Bukayo Saka. Claro, es que delante suyo tiene ahora mismo en el Arsenal, en la banda derecha solo Bukayo Saka y Noni Madueke, que te has gastado casi 60 millones de euros por él. Claro, no lo vas a sentar, no va a ser el tercer extremo. Pero es que luego en el centro del campo tienes Martin Odegaard, Mikel Merino. Bueno, Mikel Merino podemos contar muchas cosas. Bueno, Mikel Merino podemos ponerlo de lo que hasta de portero, si él quisiese, básicamente. Pero Mikel Merino. También ahora mismo tienes a Leandro Trossard, puede jugar por ahí. También tienes a Martín Zubimendi, que puede jugar ahí, pero juega de pivote. A Declan Rice. Me pongo a sacar jugadores. Norgard, que también lo han fichado del Brentford este año. Es que, claro, más Duhan, que ahora es este chaval que ha sido el jugador más joven en debutar con el Arsenal. Es que, claro, te pones a sacar nombres y el Arsenal tiene nombres para aburrir. Para entonces, aburrir, sí, la sí. cesión de Nwaneri a mí también me parece muy buena opción, Hugo, y lo de Quinten Timber, pues es que como no lo he visto jugar mucho más allá de algún partidito en Champions, es jugador muy físico, todo hay que decirlo, y yo creo que le va a ayudar al Marsella, al equipo de Chervi. Seguramente. Bueno, y por último me gustaría decir que tengo ganas de ver una dupla en ataque entre Nwaneri y Greenwood en el Marsella. Greenwood que se está saliendo, la verdad es que en el equipo francés, y a ver cómo se coordinan los dos para jugar en delantera, si lo hacen con otro punta o igual... Con Aubameyang. Seguramente. Con Aubameyang. Tiene toda a ver, el Marsella suele jugar 4-3-3, entonces yo creo que por ahí Quinten, Timber jugará en un interior y en este caso Nwaneri jugará en el otro un poquito más adelantado, y ya pues Greenwood por la derecha, en la izquierda quien juegue, que a veces juega Timothy Weah, por ejemplo, y de delantero yo creo que jugará Aubameyang. Y ahora, para terminar, vamos a repasar los resultados de la UEFA Champions League y de la Europa League. Vamos a matizar la Europa League, solo voy a decir los resultados de los equipos de las 5 grandes ligas, porque hay que decir que son muchísimos equipos y aquí solo cubrimos las 5 grandes ligas, y empezamos con la Champions, donde el Kairat Almaty perdió 1-4 contra el Brujas, el Bodo Glimt que ganó 3-1 ante el Manchester City, ya hemos dicho que fue una victoria histórica. El Villarreal, madre mía, el Villarreal este año en Champions está siendo una calamidad, Hugo. Perdió 1-2 otra vez, en este caso contra el Ajax, otro equipo que venía fatal. Ya están eliminados, de hecho. Sí, están eliminados los dos equipos. El Villarreal solo tiene un punto en esta Champions League, un punto. O sea, que no está contribuyendo para nada para que España se lleve otra plaza extra para la Champions League el año que viene. El Tottenham consiguió ganar 2-0 ante el Borussia Dortmund y calma un poco las aguas con toda la presión que estaba teniendo Thomas Frank en los Spurs. Veremos al final cómo acaba eso, porque tiene toda la pinta de que va a acabar como Xabi Alonso en el Real Madrid, destituido. El Olympiacos venció 2-0 al Bayer Leverkusen. El Sporting de Lisboa ganó sorprendentemente al PSG por un marcador de 2-1. Luisito Suárez, el que fue exjugador del Real Zaragoza, como te echamos de menos por aquí, Luis, podrías volver si te apetece, tienes las puertas abiertas, porque ahora el Zaragoza es un auténtico drama, ¿verdad, Hugo? Yo no lo sigo mucho, pero sé que tú estás al tanto y es un auténtico drama. Podría volver, y el PSG, pues lo dicho, perdió 2-1 ante el Sporting de Lisboa. El Inter, que cayó ante el Arsenal por 1-3, el Arsenal que jugó al 70% y aún así arrasó. Real Madrid, que goleó al Mónaco por 6-1, el Copenhague ganó al Eintracht de Frankfurt, ya hemos dicho, 3-2, lamentable el Eintracht de Frankfurt también en Champions. El Marsella, que perdió 0-3 ante el Liverpool. El Newcastle, que arrasó 3-0 ante el PSV. El Slavia de Praga perdió ante el FC Barcelona 2-4, y la Juve ganó al Benfica 2-0. El Chelsea consiguió la victoria ante el Pafos por 1-0. El Bayern de Múnich también hizo lo suyo
ganando 2-0 ante el Unión San Gilbao, y el Athletic Club de Bilbao consiguió una victoria súper importante que le da alas en esta última jornada contra el Atalanta, que ganó 2-3, y veremos si el Athletic se consigue meter en esos puestos de play-in. Y luego, partidazo de Robert Navarro. sí, partidazo de Robert Navarro. Y luego, en la Europa League, el Friburgo ganó 1-0 al Maccabi Tel Aviv, el Bolonia empató 2-2 ante el Celtic, el Young Boys que perdió 0-1 ante el Olympique de Lyon, el Real Betis que cayó ante el PAOK de Tesalónica por un marcador de 2-0 y se le complica estar entre los 8 primeros, el Fenerbahce que perdió ante el Aston Villa por 0-1, el Braga consiguió ganar al Nottingham Forest y también se le complica el estar ahí entre esos 8 primeros, el Niza consiguió una victoria muy importante ante el Co-Hate Eagles por un marcador de 3-1, no sé si conocías este equipo, yo ni idea. Sí. Holandés. Luego la Roma en este caso consiguió una victoria muy importante ante el Stuttgart por un marcador de 2-0 que le deja ya en ese top 8 prácticamente, depende de sí mismo. Y por último el Celta consiguió una victoria ante el Lille por 2-1, victoria súper importante que deja al Celta clasificado para la siguiente ronda en la Europa League, y veremos en la última jornada si consigue esa clasificación dentro del top 8. Así que, pues bueno, la semana que viene nos vamos a volver a ver en este mismo canal, a esta misma hora, viernes 10 de la noche en 7 Zaragoza Televisión. Podéis seguir a la tele en todas sus redes sociales, al igual que también lo podéis hacer a La Volea. Así que nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Hugo, muy buenas noches y muchas gracias por venir. Muy buenas noches, muchas gracias, Alejandro.